Bienvenidos, buenas noches. Hoy empezamos con este espacio para compartir ideas, proyectos y mucha información importante para todos nosotros. Yo soy Elizabeth Hernández y esta noche tendremos un programa maravilloso. Recordarles compartir la transmisión, dejar su me gusta en todas nuestras páginas y sus comentarios. Empezamos presentando a los conductores del programa, Ricardo López y Andrea Morales. Empezamos ya y a partir de ahora, todos los martes, vamos en serio. Bienvenidos al primer episodio de este podcast Vamos en Serio. Estoy súper contenta y estamos contentos de arrancar este proyecto nuevo en donde vamos a conocer a gente súper interesante, vamos a hablar de manera íntima y real con los personajes y vamos a conocer a la persona detrás del personaje. Así que bienvenidos y ojalá que nos acompañen todo el programa. Bueno, secundando las palabras de Andrea, muy contento de iniciar este proyecto y a disfrutarlo, Andrea. La verdad es de que hay que relajarse, hay que tener ese contacto directo con el invitado, con la comunidad y qué mejor manera a través de esta plataforma que hoy iniciamos. Y por dicha nos tocó un invitado con el que me siento muy relajada, la verdad. Yo estoy muy tranquilo, la verdad. Eso ayuda, la verdad. Sí, eso entiendo. ayuda. Sí. ¿A quién tenemos hoy? Bueno, hoy vamos a hablar con una persona que para mí ha sido un referente en temas de política pública, pero además tengo que decir, ya esto se lo he dicho en persona, pero voy a aprovechar el programa para decirlo, es una persona que me ha inspirado a cambiar de manera de pensar. Y yo creo que en la vida no es, la gente a veces malinterpreta de que los cambios en las ideas son personas oportunistas o personas que se van con el viento, pero en realidad yo creo que es una señal de madurez y de crecimiento cuando uno permite cuando uno permite juzgar las ideas que uno tiene actualmente y valorarlas sobre un prisma muchísimo mejor, ¿verdad? O sea, que te haga mejorar. Entonces, en eso, el invitado de hoy afectó positivamente a mi vida, así que para mí es un honor que sea nuestro primer invitado, don Juan Carlos Hidalgo. Yo creo que no necesitas mucha presentación, yo creo que ya sos bastante conocido, ¿verdad? Además, yo te conocí de cuando comentabas en CNN, ¿verdad? O sea, ahí te hiciste más conocido todavía, y no solo en el país, sino en muchos otros países, y muy orgullosos todos de verte ahí, ¿verdad? Sí. Porque para uno como tico, decir, ay, hay un tico ahí en CNN hablando. Entonces, bueno, ahorita vamos a hablar más, pero te quiero dar la bienvenida, bienvenido, y es de verdad un gusto tenerte acá con nosotros. Muchas gracias por esas palabras, Andrea, en verdad significa mucho para mí, y gracias Ricardo también por la invitación, es un gusto acompañarlos y un honor estar acá en este episodio inaugural de Vamos en Serio. Bueno, pues ya muy honrados. En este proceso de construcción, Juanca, estábamos viendo quién era el indicado y la decisión fue unánime. Aquí tiene que estar Juanca en la primera edición y aquí lo tenemos. Sí. Ya no, comencemos con a conocer al invitado, ¿verdad? Bueno, yo no sé si mucha gente sabe, creo que sí, porque lo has dicho bastante, ¿verdad? Vos sos originario de San Carlos. Así es, Ciudad Quesada. Alajuelense. Sancarleño. Sí, es una república independiente. Sí, es república independiente. República Separatista del Norte. Bueno, aunque para vos todos son repúblicas independientes, ¿verdad? O sea, los liberales son muy liberales, ¿verdad? O sea, casi que todo debería ser una república independiente. Soy socialcristiano. Bueno. Ya habrá espacio ahora en el transcurso del programa para hacer esa aclaración. Hablar de esa etapa y hacer esa aclaración. Sí. Pero Juan Carlos, cuéntenos. ¿Estudió en San Carlos? ¿Se crió en San Carlos? Sí, ¿Cómo fue esa etapa infantil? Nací en San Carlos, fui a la escuela Juan Chávez Rojas allá, luego al Liceo San Carlos. A los 18 años ya me vine para San José para estudiar en la Universidad Nacional en Heredia. Desde entonces no vivo en San Carlos, pero bien, me mantengo muy conectado con el cantón, ¿verdad? Y los sancarleños somos muy orgullosos de nuestra tierra, ¿verdad? Sí. Entonces... ¿Y sos más de pueblo o de ciudad? Ciudad. Entonces, bueno, nací en Ciudad Quesada, que yo sé que podemos tener un debate si califica es pueblo o ciudad. Pueblo ciudad, pero sí me gusta la vida citadina a mí. Prefiero estar en una ciudad que un pueblo. Que en el campo, digamos. Ok, y si tuvieras que escoger entre San José, San Carlos y Washington. Depende.
¿Depende para qué? Depende, si quiero estar cerca de... O sea, una cosa que a mí me ha llamado la atención es que mis amigos más genuinos son los amigos del cole. Ajá. Son los compas de la escuela y el cole. Para mí también. Es más, yo Sí. incluso hago un repaso de quiénes fueron mis compañeros de la universidad y sí, tengo buenas amistades ahí de todo, pero no son los amigos de hueso colorado, ¿verdad? Los de hueso colorado son los del cole. Entonces, si quiero pasarla bien y reírme y ser genuino y estar distendido, los amigos del cole y por lo tanto San Carlos. O sea, me gusta San Carlos en ese sentido. Sí, te sentís como más, o sea, sí, como sin tanta pose, ¿verdad? Que a veces, Exactamente. dependiendo de los trabajos o de las cosas que uno haga, hay que asumir cierta postura, Sí. ¿verdad? Exactamente. Sí. Y después, bueno, en ese sentido entonces me siento más en casa en San Carlos, obviamente. Cuando se trata de una vida social activa y estar viendo gente que de todos los caminos de la vida, obviamente de San José. Cuando se trata de que le llegue a uno el correo a la dirección de uno, Sí. y de calles limpias y seguras, Washington DC, obviamente. Claro, O sea, evidentemente. uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, o ¿Cierto? no sabe lo que no tiene hasta que lo tiene, ¿verdad? Cierto. El tener una dirección donde uno le puede llegar el correo, o sea, que uno ve una cosa en Amazon y a los 3 días está en la puerta de la casa. Sí. Sí, eso lo perdiste. Eso lo perdí, o sea, y una vez que uno lo tiene, qué duro, porque entonces, por ejemplo, a mí me gusta estar suscrito a revistas y de todo, aquí no se puede recibir suscripción Cuesta. de revistas. Yo te O voy a si dar se- después o- del programa un tip, porque no puedo hacer publicidad, pero te voy a dar un tip, porque sí hay maneras, son un poquito más Pero enredadas. caras y caras. Sí, yo te voy a dar Sí, un tip. o sea, caras, Ujú. pero es una Sí, pesadilla. pero no es lo mismo, estamos de acuerdo. Es una pesadilla. Ujú. También el tema, vos sabes, un tema que hay que reconocer, me molesta mucho y es una crisis que aquí en el país tenemos que atender, es el tema de la basura. Ah, sí. La recolección de basura y de todo. Sí. Bueno, hasta hace poco estaba viviendo en Curriabat y o ¿A sea, dónde te pasaste? ahora estoy viviendo en Sabana. Ah, qué bueno, Ah, más estás cerca. más de este lado. Más cerca, qué Bienvenido. bueno. Céntrico. Espero que te vayas acercando más. Ya está muy cerca. Yo creo que ese es el límite en donde puedo vivir en San José. Ya, Ya no más allá puedes al más. oeste ya no puedo más. Wow. Podríamos Sabana insistir un Norte. poquito más, ¿verdad, Sabana Andrea? Norte. Sí, a mí Y jalarlo para yo más bien ese para es mi Escazú. límite, pero para el otro lado. Pero volviendo al tema de la basura, imagínense Sí. ustedes que vivía en una casa, o sea, un residencial bonito ahí, no un residencial, o sea, un barrio bonito en Curriabat, ahí por Plaza del Sol, bajando. Ujú. Y de ahí, el camión de la basura pasa el jueves y después vuelve a pasar hasta el lunes en la mañana, ¿verdad? O el Ajá. domingo en la noche, creo que es el domingo en la noche. Ajá. Ya desde el viernes en la mañana los vecinos sacando las bolsas de basura. Ush. Y esas pero bolsas eso de sí. basura entonces en la calle, todo el viernes, sábado y todo el domingo. Ya para cuando es domingo en la tarde, los perros, los indigentes, claro, Sí, ya la basura está Causado esparcida en toda la estragos. calle. todos han roto esas bolsas de basura y está eso completamente lleno de basura. Ujú. Al punto que ya cuando yo estaba de campaña de diputado, muchas veces venía yo de una gira cansado, un domingo en la tarde, llegaba a la casa solo para encontrarme ese basurero al frente de la casa Y tener que ponerse. y ahí sí, ponerme guantes y con una Y a bolsa juntar empezar a toda la basura. recoger. Y eso no se deduce de tus impuestos, ¿verdad? Obvio que no. Pero eso es un tema que sí, en eso sí, extraño extraño Sí, la Washington. eficiencia. La eficiencia, del la recolección de servicio. basura y no solo la eficiencia, o sea, no es la eficiencia del servicio Sino la público, cultura. La cultura. Sí, un Sí, tema porque cultural, digamos, sí. efectivamente, vamos a ver, uno debería organizarse. Porque o sea, saquen la basura el domingo en sacar la la- noche. Sí. Digamos, Es lo yo que la hacía. saco el lunes en la mañana, que es que pasa la basura el lunes en la mañana. Ujú. Sí, se evita esos riesgos, ¿verdad? De que la Sí. basura ande por todo el barrio. Pero bueno, es cuestión de organizarse. Pero sí, es interesante. Te digo que donde yo vivo no pasa eso. Sí. Deberías pasarte. Sí, está No, cerca. ahora estoy, vieras que estoy en Sabana Norte y ahí sí estoy contento. Sí, la gente no saca la basura 5 La gente días no antes. saca la basura, o sea, en verdad es una calle muy, muy limpia en la que vivo. Qué bueno, Y Juan. ahí estoy bastante contento en ese sentido. Juanca, yo tengo una pregunta. Vos- Solo una vez en el cole. ¿En serio? ¿Y te inspiraste? ¿Te relajó? ¿Te inspiraste? Ahí fue que ideaste todo tu plan político. ¿Cuál es la pregunta? O ya se te olvidó. Ya la No, respondiste. no. No. La pregunta es esta. Vamos a ir entrando un poco más serios. Bueno, no más serios, pero porque quiero que sigas relajado. Pero
Vos sos hijo de madre soltera, ¿verdad? Sí. Ok, a la luz de las tesis feministas, Ajá. ¿qué pensás vos de las mujeres solas que tienen que hacerse cargo de una familia, digamos, de su familia? Bueno, yo lo viví en carne propia, no me lo tienen que contar. Exacto. ¿Verdad? Eso sí, mi mamá contó con un apoyo muy fuerte de sus papás, de mis abuelos, de sus hermanas, mis tías y la familia en general. Pero sí, no es fácil, en lo absoluto no es fácil, no es fácil. Pero digamos, viéndolo, lo que yo quiero saber es como, vos crees, y bueno, y con toda libertad, tenemos que ser sinceros en la verdad, en lo que vamos a decir, o sea, pero vos crees que una mujer sola no puede salir adelante. Es una buena pregunta, o sea, sí puede salir de adelante, por supuesto. Y mi mamá salió adelante. Claro. Por eso, tu mamá es un ejemplo de eso. Sí, es un ejemplo. Y otras, un montón de mujeres también que lo han demostrado. ¿Verdad? Obviamente, hay mujeres de mujeres y hay hombres de hombres, Sí. ¿verdad? Entonces, sí, unas encaran el reto de ser madres solteras con mucha responsabilidad y otras no tanto. Uh-huh. Yo a lo largo de los años he conocido gente, también hijos de madres solteras, que sí tuvieron madres que no llevaron el proceso de crianza como ellos esperaban, que ahora ya siendo adultos como hubieran esperado que fuera, ¿verdad? Yo no quiero juzgar a nadie, ¿verdad? Es una posición muy difícil en la cual encontrarse. Vale recalcar que la ley de paternidad responsable se aprobó en un gobierno de la unidad. Sí. En ese momento generó alguna controversia, pero hoy en día yo la veo como una de las cuestiones más, Una herramienta muy, muy más importante. razonables que se pudo haber aprobado en ese momento. O sea, hay mucho hombre ya que es bastante cabrón. O sea, No, estamos de no acuerdo, pero digamos, más allá del conflicto, digamos, entre el hombre y la mujer, ¿verdad? Que eso da para otro tema y podemos ahondarlo mucho. De hecho, hay un proyecto de ley actualmente, ¿verdad? Que está cuestionándose, bueno, si es necesario la restricción de salida o si hay que bajar las cuotas, o, ¿verdad? Creo que hay un proyecto en este momento que En la línea de pensión alimenticia. correcto, Sí, me yo parece creo que lo muy, presentaron 2 diputados de la unidad, Sí. de hecho. me parece muy importante porque realmente a veces las injusticias se cometen de ambos lados, ¿verdad? Ujú. Pero más allá de eso es la responsabilidad del individuo, ¿verdad? Yo creo que como costarricenses a veces el discurso, digamos, en el que nos hemos criado siempre ha sido de que tenemos que, o sea, que nos tienen que dar muletas para poder andar, que nos tienen que dar ayudas, que nos tienen que dar subsidios, prácticamente que solos no podemos, que el papá Estado nos tiene que llevar de la mano porque de otra manera no podríamos. Y yo veo un caso como el tuyo, digamos, y de tu madre, y veo miles de casos parecidos en donde realmente las personas cuando se proponen salir adelante y luchar por lo que quieren, independientemente si son madre soltera o no, siendo que ser madre soltera es mucho más difícil, ¿verdad? Pero sí, cuando asumen esa responsabilidad y no se la dan o se la ceden al Estado, ¿verdad? También tienen éxito y probablemente se vuelven personas que salen adelante por sus propios medios y son un ejemplo para todos los demás, ¿verdad? Sí, bueno, mi mamá siempre fue muy orgullosa. Ella le informó a mi papá que estaba embarazada y le hizo saber que no esperaba nada de él. Entonces, y tampoco esperó nada del Estado. Ahora bien, había un safety net, si se puede decir, que era la familia, en ese caso. Bueno, gracias a Dios, exactamente. Porque tampoco tuvo ese respaldo. Sí, tampoco era una familia abundante de recursos, pero sí mi abuelo fue una persona que empezó de zapatero remendón, ¿verdad? Abuelo nunca terminó el 3er grado de la escuela, empezó a trabajar de guardia de seguridad en el Banco de Costa Rica, terminó trabajando como oficinista en el Banco de Costa Rica y con su ingreso como oficinista en el Banco de Costa Rica logró pagarle colegio semiprivado, que es María Inmaculada, a sus 5 hijas, ¿verdad? Bueno, pero entendiendo eso que estás diciendo, que me parece súper valioso, para lo que quiero llegar a la conclusión, o sea, lo que quiero saber, entendiendo, vos dirías que porque efectivamente muchos podrían argumentar lo contrario y decir, bueno, justamente vos sos una persona que tu movilidad social se debió a las oportunidades del Estado, ¿verdad? Bueno, ese puede ser un argumento. Sí, el Estado y el Banco de Costa Rica, el Banco Estatal, ahí fue donde mi abuelo trabajó. Después mis tías
trabajaron en instituciones del Estado, 2 de ellas en la Caja Costarricense de Seguro Social, la otra maestra. Mi mamá trabajó en un cierto momento también en el Estado, en el Instituto Geográfico Costarricense, pero mayormente toda su vida estuvo en el sector privado. Pero sí, o sea, el Estado ha estado ahí, ¿verdad? Lo que Sí, quiero pero decir... perdona, como empleador, no como un canal de asistencia, Sí, ¿verdad? exacto. Sí. Lo que quiero decir es que tampoco podemos cerrar las puertas a que el Estado brinde ayuda a mujeres que se encuentran en una posición de necesidad por ser madres solteras. O sea, Sí, eso, totalmente de acuerdo. sí hay que tener muy claro el tema de los incentivos, porque sabemos que los incentivos terminan moldeando el comportamiento humano. Y si usted da ayudas ilimitadas a las personas por ciertas cosas, Claro. terminan moldeando la actitud de estas personas hacia el sistema, ¿verdad? Correcto. Pero sí creo en ese safety net, que puede ser la familia, en este caso, en mi caso fue la familia, pero para aquellas mujeres que no tienen ese safety net que es la familia, sí tiene que haber un Estado que apañe a las personas, y no solo es por la mujer, sino también por el niño, ¿verdad? O la niña. Claro. No, súper bien. Juanca, y cuéntenos, ¿casado, soltero? Casado, Ajá. felizmente casado, 13 años de matrimonio, ya casi cumplo 13 años. Mi esposa es estadounidense, Cristina. ¿Qué es lo más difícil de estar casado con una gringa? Mira, verás que no, yo ahí tuve mucha suerte. Yo sé que mi mamá, por ejemplo, cuando yo le conté que estaba jalando con una estadounidense, no reaccionó de la manera más positiva. Claro, me imagino. Sí. Pero ella y Cristina, ella es tejana, yo soy sancarreño, entonces ahí tenemos Hay una afinidad. una gran afinidad. Y no nos llevamos súper bien. O sea, Bueno, yo la conozco y tengo que secundarte y decirte que es una gran persona, o sea, realmente, y además, bueno, se ha adaptado y ha sido muy solidaria. Esa parte me encanta en una relación, o sea, cómo 2 personas se apoyan mutuamente para salir adelante. No se trata de que ella se tiene que acoplar a vos. De nuevo, con estos discursos feministas, ¿verdad? Sí. Que me interesa mucho conocer por qué tenemos estas visiones a veces de que, no, yo no tengo por qué acompañar a mi esposo en este curso, ¿verdad? Que él vaya solo y yo camino por otro lado. O sea, que por el contrario, digamos, hayan personas que, o sea, que haya una parte que pueda ceder, independientemente si es para el hombre o para la mujer, y que de esa manera se apoyen y puedan construir un proyecto juntos. O sea, eso es muy lindo. Yo he tenido muchísima suerte con ella, muchísima. Ella, por ejemplo, me acompañó mucho en la campaña. Le encantaba ir a visitas, comer chicharrón con pelo, mondongo, etcétera. O sea, cosas que yo ni siquiera que yo como, ¿verdad? ¿Le gustó el mondongo, en serio? Ah, sí, claro. Bueno. Comía el mondongo. Mondongo es buen platillo, la verdad es que sí. Yo no. Ahí ¿Vos no no? llego. No. Ahí no llego. No. La textura, no puedo. No, yo ni siquiera sé cómo es la textura, puesto que nunca lo he probado. No. Ni lengua tampoco. O sea, ella le encanta la lengua, yo tampoco como. Bueno, la lengua sí. No. Qué interesante. Entonces ella en eso se adaptó facilísimo. A los 2 nos encantan los gatos. Tenemos 3 gatas, que son como nuestras hijas. No tenemos hijos, entonces tenemos las 3 gatas nuestras, son como nuestros hijos. La chineada, sí. Nuestras hijas y le encanta el fútbol. Entonces los 2 somos muy hinchas del Chelsea. Al punto que, o sea, ella no lo hace para acompañarme. Ella genuinamente. Sí, es una aficionada. Sí, ella. Qué bien. De hecho, moldea su horario laboral y de todo para poder ver los partidos, ¿verdad? Como vos. También como yo. Qué bonito, qué bonito. Pero tal vez aterrizando un poquito en el tema político también. Juan Carlos, ¿cuándo le entra ese amor por la política? Entiendo que desde muy niño. Sí. No fue algo así que nació en adolescencia o en la vida adulta. Bueno, a mí siempre me gustó temas de carácter internacional, ¿verdad? De chiquitillo. Hubo un episodio en particular que es que había una estadounidense en San Carlos, estamos hablando por ahí del año 85, creo, 86, que ella estaba en los cuerpos de paz. ¿Vos tenías 6 años? Sí. Y ella me regaló un atlas. No sé cómo se hizo amiga de la familia y me regaló un atlas. Trayendo el desarrollo. Y yo me leí ese atlas para arriba y para abajo. En ese momento estaba el tema de la Guerra Fría, ¿verdad? La Unión Soviética, Estados Unidos y demás. Y ahí fue cuando empecé a desarrollar una pasión por leer sobre historia, sobre política, sobre personajes, ¿verdad? Históricos. Cayó el muro de Berlín, etcétera. Entonces, cuando tomé la decisión de estudiar relaciones internacionales, ya tenía
años de estar yo apasionado por temas internacionales. La política, o sea, entonces de ahí después nace mi interés por la política pública, ¿verdad? Pero la política electoral, sí, he tenido vaivenes en la política electoral, ¿verdad? Pero ya ahora meterme de lleno como ahora hasta el 2019, ¿verdad? O sea, y cuando digo meterme de lleno es ya militar activamente en un partido político, renunciar a mi carrera de analista político y meterme ya como político. O sea, claro. El otro día hasta que me dio escalofríos porque en el perfil de Facebook de repente veía que mi descripción decía analista político. Entonces ya lo cambié para ser honesto y cambiar analista político por el político. Soy un político sí. ahora. Y hasta que me dio escalofríos eso, porque por muchos años pasé hablando sobre las pocas virtudes que tienen los políticos, pues sí. Y resulta que ahora soy uno. Bueno, pero perdona, es una oportunidad para hacer política de altura, política distinta. Eso es. Que es a veces la gente se queja mucho de los políticos y de la forma en que hacen política, pero desde ya, y decían en algún caso, escuché, Juan Carlos, una persona por ahí que decía que es fácil criticar desde un escritorio o desde la comodidad de la casa, ¿verdad? Y ahora involucrarse y ser parte de la solución. Entonces yo creo que conociéndote, Juan Carlos, usted está en esa etapa. Sí, bueno, a mí me decía mucho eso. Cuando yo estaba en Washington y escribí una columna en La Nación o hacía entrevistas en medios nacionales sobre temas del país y señalaba muchas de las cosas malas que estaban pasando en el país o que siguen pasando. El comentario que más me hería era ese, ¿verdad? Qué fácil es criticar desde un escritorio en Washington. Sí. Pero ahora entendés que probablemente había algo de cierto. Totalmente. Y en estos 3 años de estar involucrado activamente en política, porque primero me involucré en el Partido Unidad en 2019, pero siguiendo estando en Washington. Ya son 3 años los que llevo yo aquí en el país, metido de lleno en política. Le he llegado a desarrollar muchísimo respeto a la figura de un político. Claro. Porque no es cualquiera. O sea, no. Se requiere un set de skills, de habilidades, que no es poca gente la que lo tiene. O sea, por ejemplo, la capacidad de administrar información. Eso es algo que no lo tenía en el radar. Claro. Y de consensuar. A uno le llega información de todo tipo y uno tiene que administrarla, saber cuándo no compartirla, saber con quién compartirla, si la va a compartir. Sí. Un error de comunicación, decir algo en un lugar que uno no tenía que decir eso. O sea, todos son cosas. La prudencia es una... Yo creo que eso lo aprendiste por las duras, ¿verdad? Diría. Por las duras, a los huevazos. Por las duras, porque bueno, a los huevazos. Justamente a propósito de lo que estás mencionando, se me viene a la mente el famoso problema que tuviste con el audio que se filtró. Y bueno, yo personalmente quiero decirte lo que pienso, después vos dirás qué te parece lo que pienso, pero, o sea, es una canallada. Para mí, es una canallada que vos estés en un círculo donde estás hablando en privado, con una conversación de amigos, que se supone que no deben, o sea, que se supone que es entre nosotros, que nadie me está informando, mira, te voy a grabar, y que de eso se filtre un audio sin tu autorización. O sea, para mí, más allá de que obviamente puede ser una figura delictiva, ¿verdad? Claro. Lo sabemos. Pero bueno, un poco el daño está hecho, ¿verdad? Una vez que lo filtran, ¿qué vas a ganar vos con que? O sea, ya el daño lo hicieron, ¿verdad? Ya eso es como cuando se esparce un chisme, ¿verdad? Hay un ejemplo muy bonito que ponen de una almohada de plumas, que qué pasa si vos rompes una almohada de plumas y la tiras al viento. Después decís, bueno, yo recojo las plumas y la vuelvo a montar, ya no vas a poder, no es lo mismo. Ya se esparció. Entonces, un poco, ¿verdad? Es eso, pero digamos, definitivamente una canallada, o sea, pero me imagino que te sirvió para aprender y decir, bueno, de verdad voy a tener que cerrar el pico. Sí, nunca hay que desaprovechar una oportunidad para quedarse callado también. O sea, son cosas que uno tiene que ir, lamentablemente, y uno dice, mira, qué feo, ¿verdad? Porque uno se vuelve más... no quiero usar la palabra paranoico, pero sí, hasta cierto punto paranoico. Sí. O sea, uno empieza a confiar menos en la gente, claro. Más reservado, menos confianzudo. Pero todos esos son set de skills que hay que ir desarrollando, ¿verdad? Y muchas veces a golpes y demás.
Pero entonces ahora veo un político consolidado, no me refiero aquí en el país, pero por ejemplo, cuando veo un político consolidado en el extranjero y de todo, yo digo, pues pucha, esa persona llegó ahí porque tuvo que haber pasado por un proceso para convertirse primero en un líder de su organización política y luego en un líder nacional, en donde tuvo que ir desarrollando este set de skills y entonces ya uno llega a admirar a esa persona, ¿verdad? Totalmente. No sé si han visto la serie Borgen, ¿verdad? ¿Cuál es esa? Borgen, no que está en Netflix, la serie danesa sobre esta primer ministra de Dinamarca. Muy buena. Bueno, es una serie... Está pendiente, entonces. Una serie... De hecho, te iba a preguntar, esa era una pregunta que venía, te iba a decir, ¿qué estás viendo ahorita? Bueno, todo el mundo ha visto Borgen, me extraña que ustedes no la hayan visto, pero Borgen... Tampoco. Hay que apuntarla. Ya está anotada, sí. En Borgen es una política danesa de un partido pequeño, muy idealista, muy cándida y de todo, y luego se va transformando, ¿verdad? Conforme ya se hace primera ministra y empieza a lidiar con los rigores del poder, se empieza a transformar en otra persona completamente, ¿verdad? Pues bueno, eso es una versión ficcionalizada de muchas cosas que en realidad ocurren. Sabes que eso me parece fascinante porque justamente creo que una de las cosas que queremos lograr con este podcast es conocer a la persona detrás del personaje. O sea, me pasó a mí cuando estuve en la vida pública, yo me convertí una persona que no necesariamente era yo en mi amplitud de facetas, sino que estaba totalmente constreñida a una posición que me acartonó mucho, la verdad. Y todavía hoy me cuesta, ¿verdad? Todavía hoy, digamos, a veces cuando hago cosas públicas, puede ser incluso este podcast, a veces asumo como la posición el personaje. De la solemnidad de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? No, y es necesario. Y es necesario, claro que sí, es necesario, totalmente de acuerdo. Pero digamos, qué interesante cómo todo eso hay que matizarlo, porque definitivamente yo creo que la gente, hablar es muy fácil, pero el camino, yo te lo decía a vos en conversaciones que hemos tenido, o sea, es que vieras qué difícil cuando estás allá adentro, o sea, que es muy difícil. Sí, no es y a vos, Andrea, y a vos te tocó a los 25 años, tener que lidiar con eso. Si yo a los 40 estoy llevándome huevazos, ahora imagínate a los 25. A los 25 y siendo mujer. Y siendo diputada, o sea, yo estoy en un papel más oscuro que es ser presidente de un partido político, o sea, no tengo los reflectores a diario encima mío. Sí, era una cámara abierta. Andrea tuvo que ser mujer, la diputada más joven de esa Asamblea Legislativa, y en una época muy convulsa que fue lo del Tratado de Libre Comercio, el TLC, la agenda complementaria, ¿verdad? Claro. Donde el país se jugó mucho. Sí. Pero es difícil, pero yo creo en ese rol. O sea, yo, por ejemplo, ahora que fui electo presidente del partido, alguna gente me dice, mira, pero ¿por qué no opinas? ¿Por qué tu participación en redes sociales ha caído tanto? Bueno, porque ya yo no opino como Juan Carlos Hidalgo, opino como el presidente del Partido Unidad Social Cristiana. Parte de esa prudencia, ¿verdad? De cuidar. Hay muchos sacrificios que se hacen en el camino de un puesto, digamos, público, ¿verdad? De un puesto de elección popular, de un puesto que tiene estas injerencias como lo tenés vos en este momento. Claro, la manera en que uno se viste y de todo. A mí me encanta andar con camisetas de fútbol. O sea, ese es mi hábitat natural. Si yo ando con una camiseta de fútbol, ya yo no puedo andar con una camiseta de fútbol, yo no puedo ir, porque ya soy presidente de un partido político, hay que guardar cierta solemnidad. Esto lo hemos hablado también. Sí, lo hemos hablado. Cuando las vestimentas, por ejemplo, los diputados en la Asamblea Legislativa, cuando había diputadas que literalmente llegaban en sandalias, ¿verdad? Bueno, yo lamentable eso. Nunca, o sea, yo de verdad se los digo y aprovecho la oportunidad para decirlo, o sea, yo nunca me he sorprendido tanto, de verdad, o sea, pero de verdad, ingratamente, cuando llegué una vez a la Asamblea Legislativa, ya obviamente fuera del periodo mío, y vi una diputada del Frente Amplio con unos pescadores, se llaman ¿cuáles son? Los manganos, pero manganos. Un poquito más abajo que mangano, un poquito más suelto que mangano. Chancletas, o sea, chancletas, flip-flops, ¿verdad? Con los dedos de las uñas, ¿verdad? Y los dedotes. Y las uñas, que no, probablemente estaban muy limpias. Y un hoodie, o sea, una suéter de gorro. Sí. Y en plenario. Y en plenario legislativo, en sesión. No es que estaba un viernes en la mañana cuando no hay plenario en su oficina, no. Sí. Que aún así hubiera sido... Que aún así hubiera sido escandaloso, pero digamos, yo me quedé viendo y yo dije, Dios mío, pero o sea, ¿qué fue lo que pasó?
¿Qué fue lo Y que es pasó que hay aquí? gente que dice, mira, pero es que esto revela que ella sigue siendo genuina, que ella no ha cambiado, Ajá, ajá. o No. ella en este caso, o él, ¿verdad? No, eso es una falta de respeto pero- al trabajo que está ostentando, me parece a mí. Exactamente. Y no es que, vamos a ver, no es que uno tiene que ser rígido. Encopetado ni nada. O sea, exacto, está bien, yo entiendo que hay licencias. Sí. Vamos a ver, ¿sabes qué? Yo siempre he dicho, licencia se lo puede dar Gabriel García Márquez cuando va a recibir el Nobel, después de que escribió 100 años de soledad. O sea, él puede darse la licencia de llevar una guayabera y no ir de traje entero. Ujú. Él. ¿Ves? A cierto O sea, nivel, sí. Es que, o sea, ganate ese derecho, pero antes, o sea, antes de mostrarnos, enseñarnos quién sos, tenerle respeto al cargo, tenerle respeto Sí, a la sí. gente que te eligió, trabaja bien, y bueno, ahí ya después se verá si a pesar de todo, como trabaja tan bien, no importa que lleguen chancletas, pero el problema es que ni una ni otra, Sí, ¿verdad? pero Andrea, no nos dejes ya, y con la historia a medias. Aquí vamos en serio, ¿verdad? Decirnos quién es la diputada, porque recientemente, Pues, sabes que no me en las más recientes legislaturas, el tema de la chancleta era casi obligatorio en algunas diputadas. Sí, Sí, claro. bueno, era chancletuda porque era del Frente Amplio, exactamente. Ajá. Bueno, no dijo el nombre, pero dio muchas señales. No, vamos Juanca, a ver, pero- estoy vacilando un poco, No, no, estoy no, sí, vacilando. sí. Pero no recuerdo el nombre de ella, sí recuerdo que Era- la oficina de ella en algún momento dijeron que parecía un búnker. Era un búnker. Porque o sea, estaba con sí, graffiti sí, era y una porque oficina había afuera, gente que era- hacía drogas. es- Bueno, decían, no me consta. Decían que hacían drogas y decían que se Tenía escuchaban ruidos extraños Ajá, onomatopéyicos. en la noche. Entonces, Y no era precisamente por espectros. No. Sí. Pero hablaba Andrea ahora de los ya Pero para... es que hasta en eso la falta de respeto, ¿verdad? Sí, O sí, sea, sí. No, Y yo sé que me van a decir, ay, Andrea, qué hipócrita, usted estuviste en una mesa. Bueno, vamos a ver. O sea, Bueno, esa es una esas son historia cosas muy conocida. Sí, pero son cosas distintas. Y voy a decir por qué es distinto. Es distinto porque yo no estaba ejerciendo, o sea, cuando yo tomé esa fotografía, primero, una apoyada de mi parte, ¿está bien? Bueno, estamos hablando de eras muy joven en ese Era muy momento. joven, pero además no fue en ejercicio. Yo no era diputada en ejercicio, yo era diputada electa. Y no fue en una sesión, no fue en un, o sea, fue totalmente antes de tomar posesión. Y fue una entrevista justamente del personaje, Qué de la buen persona. dato ese que das, Andrea. Entonces, digamos, Sí, sí. es diferente. Yo una vez que entré a la asamblea, o sea, asumí una... De hecho, creo que fui más bien demasiado seria, ¿verdad? Ujú. Y ahora me relajo más, por eso digo, pero fueron situaciones y circunstancias que yo creo que fueron muy diferentes. Sí. Y obviamente, digamos, hay cosas que a los 25 años, digamos... 25 años, imagínate. Se pueden pasar un poco más que ya a los 50 años o 40 y pico, ¿verdad? Pero ahora hablabas, Andrea, de los sacrificios que se hacen en política. Hay políticos que viven la vida muy fácil, ¿verdad? Por diferentes maneras, por financiamientos oscuros o porque la vida les tocó muy fácil. Pero, Juan Carlos, a mí me llamó la atención cuando yo lo conocí a usted, cuando usted acepta entrar a una carrera, a una primaria o distritales, como le llamamos acá en Costa Rica, para aspirar a un puesto de diputado. Cuando yo pacto la reunión con Juan Carlos, por mi mente nunca pasó que iba en un tercer lugar. Y lo hablábamos con mucha gente y decía, no, Sí, sí. fijo Juan Carlos va de primer lugar. Entonces, hablemos de sacrificios. Dejar una vida en Estados Unidos que estaba muy bien, había trabajo, había estabilidad, le llegaba el correo perfectamente a su dirección. Y el cheque al final de la que Y el cheque, claro, por supuesto. Bueno, además es muy importante. Entonces, a veces la política se torna ingrata, ¿verdad? Porque es mucho el sacrificio que se hace. ¿Valió Sí. la pena, Juan Carlos, Sí. dejar todo en Estados Unidos para aventurarse en un proceso primario y conocemos el resultado? Lastimosamente no, Sí, lastimosamente. no fue el resultado por el que trabajamos y todos esperábamos, pero tal vez valió la pena ese Sí, esfuerzo. sí. ese Incluso cuando sacrificio. yo escribí en mis redes sociales a los 2 días de la campaña, el post donde escribí, bueno, no salí electo, pero no me arrepiento de nada de lo que he hecho, lo dije con todo el corazón. O sea, en verdad, la experiencia de haber sido candidato, de haber recorrido los cantones que me tocó trabajar, de haber conocido un montón de gente que estimo y quiero muchísimo, que no los hubiera conocido. Amplié mi círculo social exponencialmente. Todo eso no lo cambio. O sea, en verdad, aunque no haya salido diputado, fue una buena inversión en materia de riesgo. Y ahí sí, dejé un trabajo en donde tenía estabilidad, en donde tenía un exposure, una exposición, ¿verdad? Importante en medios de comunicación internacionales, Claro. tenía estabilidad financiera, vivía en una ciudad bastante bonita.
Y bueno, dejé eso para venirme a tirarme en paracaidillas, A los ¿verdad? bananales, digámoslo como es. Pero recién llegando para Piedra del Centro de la pandemia, que eso no estaba en el mapa, cuando tomamos la decisión de regresarnos, Cristina y yo, y eso cambió muchas cosas. Por ejemplo, yo venía con una expectativa que el 2020, yo iba a estar haciendo consultorías, dando charlas y de todo para generar un ingreso. Cristina mantuvo su trabajo en Washington y el plan era que ella iba a estar viajando cada cierto tiempo a cubrir semanas, ella es enfermera, a cubrir semanas en su puesto de trabajo ya, y cayó la pandemia y todo eso se cayó, ¿verdad? Sí. Entonces el 2020 fue un año difícil, puesto que ya tuvimos que vivir de ahorros, Claro. por dicha siempre hemos sido muy prudentes en lo financiero, ¿verdad? Pero tuvimos que vivir de ahorros, tripa chorizo, y también eso fue una lección de madurez, Sí. Madurez como pareja, ¿verdad? Saber vivir siempre dentro de nuestros medios. Entonces, fue una experiencia bastante bonita, no lo cambio por nada, no se dio el resultado. Cuando llegó un momento después de la elección que teníamos que reconsiderar qué hacer, yo sí le dije a Cristina que regresara a Washington, que era una opción. No era lo que yo quería. No porque no me guste Washington, me gusta, pero por un lado sentiría que hubiera sido un fracaso, que todo ese riesgo sí, y toda esa inversión que hicimos, Sí, no hubiera servido, no hubiera tenido ningún significado. no hubiera tenido ningún significado, o sea, Claro. que nos regresamos y eso fue, ¿verdad? Entonces, por eso que decido quedarme y aspirar a la presidencia del Partido Unidad. Sí, dentro de las particularidades de la campaña de Juan Carlos estaba encargado de cantones a nivel de San José, ¿verdad? Algunos. Y llama la atención cómo estaba en un Escazú, un Santa Ana, pero a su vez estaba en un Turrubares, ¿verdad? ¿Sí? Que es cambiar, ahora que hablábamos de Que ciudad. ha dicho que es uno de los favoritos, ¿verdad? Uno no, el favorito. Los demás cantones quedamos un toque celosos, pero no Sí, importa. sí. La verdad es que el buen Nos amigo agüeamos un Mento toque, allá pero, es muy hospitalario y su gente, entonces entiendo No, yo por invito qué. a todo el mundo a visitar Turrubares. Sí. Es gente muy linda, gente muy Bueno, especial. yo te acompañé una vez. Sí, claro. tienes toda la Recordad que razón. fuimos ahí a visitar San Juan de Mata. Es muy linda, gente muy especial. Sí, muy, muy especial. Y siempre muy hospitalario. Yo sigo yendo, a pesar de que no estoy en campaña ni nada, sigo visitando Qué bueno. a mi Qué gente, bueno, a mi qué gente bueno. allá. Y sí, pero entonces mucha gente me decía que venir de Washington que yo tenía un gran hándicap, que era el hecho de que venía de Washington, entonces venía Sí, encumbrado, muy arriba, sí. muy arriba, princeso, y que me iba a costar esa transición al pueblo. Pues bueno, y resulta que el cantón donde mejor me fue electoralmente fue Turrubares. Turrubares. Sí, donde yo no podía llegar a decir, usted me vio en CNN, ¿verdad? Porque no ve en CNN, ¿verdad? Sí, Entonces, totalmente. bueno, sí, Bueno, lo lo ven, que pero pasa muy es poca que- gente, Claro, no era- claro. Lo que pasa es que no sé, yo a veces... Entonces, cuando yo llegué, nadie sabía quién era Juan Carlos Hidalgo ahí. O sea, Sí, comenzaste de cero ahí. de cero. Pero a veces creo que es un poco triste, digamos, lo que voy a decir, pero creo que es muy representativo a veces de algunos rasgos culturales costarricenses. A veces hay como mucha envidia. Yo creo que en los partidos políticos, digamos, tal vez a la larga, el hecho de que no fueras una figura, o sea, que no te hubieran visto en CNN, en tus lugares, o sea, te pudieron conocer quién sos vos, Eso. sin, digamos, el estigma. Ujú. Quizás en otros lados hasta el rechazo o la Sí. dificultad que se te presentó fue por ese estigma de quiere venirse a robar el show. A estas alturas. Cosa que te digo, y ya perdón, Ujú. pero es que para terminar la idea, cosa que te digo, me parece de una mezquindad increíble, porque no es posible que no podamos ser capaces de decir, esta persona es valiosa, esta persona va a aportar, o sea, y si me quita el campo, bueno, en buena hora, porque es mejor y va a hacer las cosas mejor para el país, porque al final es el bien común. Pero no sentís a veces que, y sobre todo, que hace una crítica que la digo yo, no la tenés que decir vos, pero a veces en los partidos tradicionales, porque conozco un poco eso, es todavía más inquistado esta condición, digamos, de haga fila. Ujú. ¿Verdad? La Pues yo lo típica sentí fila. totalmente, Sí, o sea, sí. cuando yo quise entrar al Partido de Liberación Nacional a colaborar, o sea, ¿verdad? No, usted no es diputado, usted no fue diputado, usted tiene que ir atrás Sí, la y fila de va allá. última. Sí. Y vamos a ver porque medio traidorcita.
o sea, cuando yo digo, vamos a ver, en un país en donde el bipartidismo ha estado por 40 años, ¿verdad? Todos venimos de la liberación o de la unidad, Sí. O sea, ¿de qué estamos hablando, verdad? O sea, todos salimos o sea, los demás partidos salieron que De la nada. de la nada, o sea, todos venimos de esa base y todos buscamos diferentes opciones porque, bueno, porque la gente se cansa de más de lo mismo, estamos claros, o hay que reinventarse, como sé que es tu tarea actual, ¿verdad? Sí, bueno, yo enfrenté mucho eso. Cuando yo llegué a la unidad, si bien hubo gente que me recibió con los brazos abiertos dentro del partido, hubo mucha gente que me recibió con picos y teas, ¿verdad? Y torchas. Y todavía creo que existen algunos, a pesar de que he pasado 4 años en el partido, 3 años activamente militando y si habiendo sido candidato a diputado y ahora presidente del partido, todavía hay algunos focos todavía donde me ven así, ¿verdad? Como el arribista, el paracaidista, el que vino aquí a figurar, ¿verdad? Pero bueno, ahí uno se va ganando la gente y los que no se los gana, eventualmente tenés que lidiar con ellos, ¿verdad? Tampoco es que no es un billete de 10,000. Sí, a veces mucho es que los que están haciendo filas se sienten amenazados. Sí. Yo lo he vivido también, pero ahí toca seguir adelante cuando se tiene el norte bien definido y lo que se quiere, pues hay que seguir. ¿Qué tanto ha costado, Juan Carlos, hacer cambios en un partido tradicional como la Unidad? Entendiendo que eso es una persona nueva dentro del partido. Mira, en este momento estamos en un proceso casi que revolucionario dentro del Partido Unidad Social Cristiana. Mi candidatura a presidencia es una candidatura disruptiva. En un inicio, la contienda para la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional era entre un diputado actual, que ha sido diputado 2 veces, que fue alcalde por 15 años, que refleja el establishment. Claro, embajador también. Así, embajador. Contra este carajo que literalmente tenía solo 3 años de ser militante del partido, ¿verdad? Y el otro tuvo que retirarse porque vio que no iba a ganar esa elección y que le podía ir muy feo. Esto quiere decir que dentro del partido, y no estamos hablando del votante, estamos hablando de una Asamblea Nacional que es conformada por los militantes más avesados, más duros, los ganadores de los procesos internos. Correcto. Cierto. Entonces, aquí estamos hablando de una estructura madura del partido. A ese nivel ya hay un apetito de cambio bastante grande, ¿verdad? O sea, yo creo que... lo cual es una buena señal. Era una elección bastante contrastante entre queremos algo nuevo o queremos lo tradicional. Entonces, con ese mandato de cambio, es que el comité ejecutivo que presido ha tomado la batuta del partido. Estamos impulsando una reforma integral a los estatutos del partido. Creemos que la razón por la cual no hemos ganado elecciones en 5 periodos consecutivos no es porque hemos tenido, no es solo porque, no podemos echarle exclusivamente las pulgas a los candidatos que hemos tenido, por más que hayan tenido algunos defectos por aquí y por allá. Pero esa es la solución fácil. Hay problemas estructurales en el Partido Social Cristiana. ¿Y en qué cosas sentís que, por ejemplo, a este punto en que decís, bueno, ya hay cambios, o sea, ya hay cosas que me inspiran a seguir? O sea, ya logramos esto y ya esto es una muy buena señal. Bueno, por ejemplo, el Partido Unidad Social Cristiana tenía 39 años, o sea, de su fundación, que no tenía un tribunal de ética y disciplina funcional. Tenía un tribunal de ética y disciplina, pero este tribunal de ética y disciplina no podía conocer casos ni sesionar ni nada porque no tenía un código procesal de ética y disciplina. Sí, que lo habilitara para actuar. Un reglamento procesal de ética y disciplina. Entonces ya llegaban las renuncias y el TED llegaba a la renuncia y no podemos hacer nada. Entonces, 39 años sin eso. La primera Asamblea Nacional que tuvimos se votó el reglamento procesal de ética y disciplina. Claro. Entonces, hoy tenemos un tribunal de ética y disciplina finalmente que puede sesionar, que puede recibir denuncias, que puede procesarlas y demás. Eso fue el primer gran entregable, si se puede decir, de la gestión que nosotros tenemos. Pero ya como para ir terminando, entiendo que hay reformas en el sentido de estatutos, ¿verdad? Y también se aprobaron
transitorios para alianzas y coaliciones, ¿verdad? Para la próxima elección municipal. Sí, sí, bueno, tenemos que tener un partido versátil, especialmente en materia cantonal. Qué bueno. Entonces, en eso estamos abiertos a que el Partido Unidad Social Cristiana pueda unir fuerzas con otros partidos políticos a nivel cantonal para impulsar las mejores candidaturas y las mejores opciones en una comunidad. La reforma a los estatutos la vamos a someter a votación el 26 de marzo. Es una reforma integral, viene a cambiar cosas que yo creo que están mal en el Partido Unidad Social Cristiana, como el tema de las distritales, de las elecciones distritales, que es una absurdidad terrible. Imagínense que yo gasté más plata como candidato a diputado en las distritales que en la elección nacional. Sí. Entonces es un proceso en donde terminamos arruinados, agotados, agarrados entre nosotros porque nos matamos. Sí, en un es proceso muy fuerte. que dura meses. Sí. Y después terminamos sin tiempo para trabajar las elecciones nacionales y que además nos incentiva a trabajar los cantones menos poblados, porque vea lo que usando el ejemplo de mi querido Turruares, pero cuando yo entro y veo las reglas del juego y me dicen, ok, ¿quién escoge las candidaturas a diputados? La Asamblea Provincial. Ok, ¿cómo se conforma la Asamblea Provincial? Son 20 cantones en San José y cada uno tiene 5 delegados. No sabe. Cada uno tiene 5 delegados, ¿sí? Turruares con 5,000 habitantes tiene 5 delegados y Desamparados con 190,000 tiene 5 delegados, ¿sí? Y adivinen cuál es el cantón que voy a ir a trabajar. Turruares. Sí, claro. Y trabajé, a ustedes les consta lo que trabajé en Turruares y me convertí en el hijo predilecto de Turruares y gané los 5 delegados de Turruares, fue el único candidato a diputado en la Asamblea de la Unidad que llegó con los 5 delegados de un solo cantón. ¿Qué pasó? Y ahí sí, terminé el proceso en octubre y para ser candidato a diputado, ¿dónde están los votos? En Cantón Central y en Desamparados. Y me voy a meter a trabajar esos cantones y resulta que como no los había trabajado en las distritales, y empezar en octubre a trabajar esos cantones. Dificilísimo. Sí, ya no se pudo. Y más populoso. No se pudo. Entonces, esto no solo pasa en San José, esto pasa en todas las provincias. De hecho, nosotros tenemos datos que muestran que los poquitos cantones en donde la unidad mejoró su votación con respecto al 2018 son cantones donde, donde casi no hay votos, porque ahí el sistema incentiva a trabajar esos cantones. Entonces, eso es algo que tenemos que corregir. Eso se corrige solo con una reforma a los estatutos. Y eso es lo que estamos impulsando, entre otros cambios importantes. Bueno, mucha suerte con todo eso, porque es una gran tarea y realmente yo te admiro porque no es fácil cambiar la mente de un partido tan, ¿verdad? Con tanta historia, digamos, y con tanta trayectoria y con... Suena feo lo que voy a decir, pero los dinosaurios, ¿verdad? O sea, estas personas que no se mueven de donde están, que no entienden que las cosas cambian y que hay que actualizarse y ponerse al día con las nuevas tendencias. Entonces, como en todo, hay resistencia. Hay resistencia, pero el apetito de cambio es más grande. Hay que saber canalizarlo, hay que saber también despertarlo. Muchas veces la gente quiere cambio, pero no lo dice o no lo manifiesta, ¿verdad? Aquí la cuestión es que sientan que sí hay un liderazgo fuerte que va hacia una dirección y que lo que ese liderazgo sí necesita es apoyo, ¿verdad? Exacto. Sí. Ya, correcto, que no es un cambio por cambiar, sino que realmente hay algo de fondo que va a respaldar ese cambio, correcto, un buen liderazgo. Bueno, increíble que se nos fue el tiempo. Súper rápido, y quedaron preguntas en el aire interesantes, ¿verdad? Las llamadas, ¿en qué momento son, no? Las llamadas todavía no se reportan de momento, pero quedaron preguntas pendientes. Se ve Juan Carlos Hidalgo, presidente de la República. Fue un tema que quedó en el aire. Fue parte de los candidatos a ocupar puestos dentro del gobierno de Rodrigo Chávez. También quedó en el aire, pero quedamos para una siguiente invitación, Juan Carlos. Yo obviamente nos tiene que volver a acompañar apenas, porque no nos dio tiempo. Estamos a las órdenes, un placer. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Juan. Pura vida. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. La verdad fue un rato interesantísimo y creo que aprendimos muchísimo de la vida de Juan Carlos. Esperamos que nos acompañen en el próximo programa. Muy agradecidos por habernos acompañado esta noche y será la próxima semana que tengamos una nueva cita en Vamos en Serio. Buenas noches.
Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. La próxima semana tendremos otro invitado de lujo. Y recordarle su cita todos los martes al ser las 7 de la noche, porque aquí vamos en serio.